En la mañana de Navidad, mis padres sonrieron y le entregaron una llave a mi hermana, y luego me dijeron, algún día lo entenderás. Yo me quedé en silencio. Hasta que vieron la escritura de propiedad que poseía. Sus rostros quedaron completamente inmóviles. La mañana de Navidad olía a canela y a olvido. El árbol parpadeaba como siempre lo había hecho, ligeramente torcido. Esas mismas 3 bombillas que nunca se encendían seguían colgando cerca de la base, como si nadie tuviera el corazón para arreglarlas. Yo ya iba por mi segunda taza de café cuando la habitación finalmente se llenó. Mi padre tarareaba sin melodía, mi madre andaba ajustando la calefacción, y Hallie llegó tarde, como era natural, con el momento perfecto para ser adorada. Hallie Hart, 4 años menor que yo, rubia como mamá, con una risa como campanas de viento, el tipo de persona que podía hacer que un uy sonara noble. Entró como una brisa con su bolso de viaje colgado como un accesorio de diseñador, besó a mamá en la mejilla, giró hacia papá como una bailarina en medio de un comercial, y se dejó caer en el sofá de 2 plazas con una sonrisa que esperaba aplausos. Y llegaron, por supuesto, risas suaves, cumplidos sobre su abrigo. Margaret le ofreció un rollo de canela, incluso el trozo de la esquina, y le dijo, te estábamos esperando, cariño. Siempre lo hacía. Nadie me dijo nada a mí. Los regalos ya estaban ordenados en pilas pulcras, con los nombres en cursiva sobre etiquetas cortadas a mano. El mío era más pequeño este año. Lo sabía sin necesidad de contar. Aprendes a sopesar la atención sin usar una báscula. Hallie abrió el suyo primero. Una caja diminuta, envuelta en papel dorado, con una cinta de satén. Chilló incluso antes de abrirla. Esa es la actuación. El jadeo, los dedos presionados contra los labios, el lento despegar del envoltorio como si fuera sagrado. Llevaba haciéndolo desde que éramos niñas, y nadie le pidió nunca que parara. Dentro, una llave de casa plateada. A Hallie se le cortó la respiración, como si la alegría la hubiera dejado muda. Levantó la vista hacia sus padres, con las lágrimas ya a punto de brotar, y susurró, no puede ser. Margaret asintió, radiante, su bata de terciopelo brillando como la realeza bajo las luces del árbol. Te compramos una casa, dijo. Así, sin más, como si fuera algo casual, como si otras personas simplemente regalaran hipotecas y planos con el desayuno. Mi padre, Gerald Hart, sonrió con esa sonrisa orgullosa y contenida que le caracterizaba, como un hombre que ve florecer una semilla que plantó en el momento justo. Puso su mano en el hombro de Hallie y dijo, es tuya. Toda tuya. Hallie se levantó de un salto y los abrazó a los dos a la vez, con la llave aún aferrada en su mano como si pudiera desaparecer si la soltaba. Entonces llegó mi turno. Ni caja dorada, ni cinta, solo un sobre, sin marcar, deslizado sobre la mesa de café como una ocurrencia tardía. Toma, dijo papá. No levantó la vista. Lo recogí como si pudiera ser una trampa. Mi nombre estaba en él, apenas legible, escrito con la caligrafía de mamá, redondeada y suave, como una tarjeta de agradecimiento de una boda a la que no había asistido. No lo abrí de inmediato. Miré a mi alrededor. Hallie ya estaba enumerando ideas de decoración. Quiero pintar la cocina de verde salvia. Oh, podemos poner un fregadero de granja. Margaret asentía con entusiasmo. Papá mencionó vestidores como si fueran una moneda de cambio. ¿Y yo? Abrí el sobre. Dentro, la impresión de una oferta de trabajo, asistente administrativo, nivel de entrada, salario competitivo. Ubicación, a 2 horas de donde vivía. Al final, con la letra cuadrada y práctica de papá, pensé que esto podría ser más de tu estilo. Eso era todo. Volví a doblar el papel y lo metí en el sobre, no para esconderlo, sino para que dejara de mirarme. Nadie se dio cuenta. Seguían hablando de granito, de un concepto abierto. Margaret me miró brevemente y me dedicó una pequeña y serena sonrisa. Algún día lo entenderás, dijo. Pero yo ya lo entendía. No se trataba de la llave. Ni siquiera se trataba de la casa. Se trataba del ritual de elegir. Y la elegida no era yo. Cuando tenía 12 años, pedí una máquina de escribir para Navidad. Quería escribir historias, pequeñas historias sobre hermanas imaginarias que nunca peleaban y casas que olían a canela y seguridad.
Marqué el modelo en un catálogo y lo pegué en la nevera. Hallie recibió un cachorro ese año. Yo recibí una bufanda. De lana, demasiado áspera para usarla. A los 14, entré en el cuadro de honor por tercer año consecutivo. Margaret publicó sobre el notable bajo de Hallie en química. El pie de foto decía, su clase más difícil hasta ahora. Tan orgullosa de su determinación, con 3 emojis de destellos. A mí no me etiquetaron en nada. Dejé de mirar después de eso. A los 18, ya lo había aceptado. No era que no me quisieran. Era que la querían a ella más alto. Más tarde ese día, me encontré sola en el pasillo. Todos los demás se habían ido a la cocina. Podía oír a Hallie reír. Había descubierto que la casa tenía un columpio en el porche. Me quedé mirando las fotos familiares que cubrían la pared. Hallie con su vestido de graduación. Hallie en un recital de baile. Hallie junto a papá en un barco de pesca, aunque odiaba el pescado. Había 2 fotos mías. Una era de segundo grado, sin los dientes de delante. La otra era de mi graduación universitaria. Borrosa, con la mitad de mi cara en la sombra. La cena pasó como una pausa publicitaria. Las risas sonaban a su debido tiempo, las historias se contaban con una nostalgia predecible. Hallie habló del jardín que planeaba empezar. Yo no dije mucho. No confiaba en que mi voz sonara normal. Mientras estábamos junto a la puerta despidiéndonos, Margaret me abrazó con un brazo. El otro seguía rodeando a Hallie. Sabes, dijo, tu hermana realmente ha madurado. Es tan bonito de ver. Asentí. Luego lo dije muy bajo, ella siempre tuvo el foco. Yo solo me aseguraba de que se mantuviera encendido. Margaret parpadeó, pero no respondió. Conduje a casa en silencio. El sobre estaba en el asiento del copiloto, la oferta de trabajo aún medio visible como un diagnóstico. Las luces de la calle pasaban en oleadas. No lloré. No grité. Solo pensé en esa llave. No porque quisiera la casa, sino porque quería valer el gesto. A la mañana siguiente, me desperté temprano. No porque quisiera, sino porque mi cuerpo había aprendido que no tiene sentido descansar demasiado cuando nadie te está esperando. Mi apartamento estaba intencionadamente en silencio. Así que, nada de música navideña, ni restos de tarta, solo el zumbido de la nevera y el eco de una mañana que no se sentía diferente a cualquier otro día. Hice café, solo, y lo vertí en la taza desconchada que había comprado en una tienda de segunda mano durante mi primer trabajo después de la universidad. Decía número 1 hija. La conservaba, irónicamente. El sobreseguía en la encimera. No había desempacado nada más. Ni siquiera me había quitado bien el abrigo al llegar a casa. Simplemente lo dejé todo en la entrada y seguí caminando hasta chocar con la pared del fondo, como si quizás, si me movía lo suficientemente rápido, el recuerdo de esa mañana no me alcanzaría. Pero, por supuesto, lo había hecho. Los recuerdos no llaman a la puerta. Simplemente entran sin permiso. Cogí el sobre de nuevo, desdoblé el papel. La oferta de trabajo me miraba fijamente como si se encogiera de hombros. Ni siquiera era un buen trabajo. Sin beneficios. Una recepción rotativa. Una supervisora llamada Brenda, probablemente, a la que le gustaba hablar de sus gatos y de las estadísticas de su Fitbit. No podía dejar de pensar en lo cuidadosamente que él había escrito la dirección. La firmeza de las letras, la confianza. Realmente creía que esto era lo que yo merecía. No una casa, no una llave, un trabajo para principiantes que no había pedido. Y eso fue lo que me enfureció más que nada, la certeza, la creencia absoluta e inquebrantable de que yo no podía o no querría más, que no estaba destinada a más, que me estaban haciendo un favor. Me senté y acerqué mi portátil, abrí un documento en blanco, escribí una frase y luego la borré. Aún no sabía qué quería escribir, solo que tenía que hacerlo. Que quizás si lo ponía todo por escrito, podría entender cómo había llegado hasta aquí. Porque siempre era la sombra, la suplente, la segunda opción. En el instituto, Hallie consiguió el papel principal en una obra escolar. Era terrible. Una interpretación plana, se saltaba las réplicas. Pero le quedaba bien el vestuario, y eso fue suficiente.
Margaret aplaudió como si fuera Broadway. Gerald envió flores al camerino. Después de la última función, la llevaron a cenar e hicieron un brindis. Ese mismo semestre, yo gané un concurso de escritura a nivel estatal, primer premio. Mi ensayo fue leído en voz alta en una conferencia regional. Mi profesora lloró cuando me entregó el certificado. Cuando se lo conté a mis padres, Margaret dijo, «Oh, qué bien, cariño. Asegúrate de enmarcarlo o algo». Gerald añadió, «Hay premio en metálico». No lo había. No vinieron. Traté de imaginar cómo se habría sentido, solo una vez, que me entregaran un regalo que no me hubiera ganado. Una llave, un coche, un semestre pagado. No porque lo pidiera, no porque me desangrara por ello, sino porque querían dármelo. Pero yo siempre había sido la capaz, la que ahorraba, la que no necesitaba nada. Y cuando eres buena en no necesitar nada, la gente deja de ofrecerte cualquier cosa. 3 días después de Navidad, mi teléfono vibró con un mensaje de Hallie. «Hallie, estaba pensando, ¿hacemos un brunch de hermanas antes de que me mude? Digo, te debo una mimosa por sobrevivir al café de mamá». «Jaja». Me quedé mirando la pantalla un rato. Escribí claro, y lo borré. Escribí quizás, y también lo borré. No estaba segura de lo que ella pensaba que éramos. Hermanas, sí, técnicamente, pero la hermandad requiere esfuerzo. Hallie siempre estaba en el centro de atención, y yo era la chica que sostenía la linterna. No respondí. Esa noche, tuve un sueño. Estábamos todos en la casa nueva. Hallie estaba haciendo un recorrido, señalando las habitaciones como una agente inmobiliaria. Este será mi espacio de yoga. Quiero un rincón de lectura aquí. Gerald estaba midiendo el comedor. Margaret estaba colocando posavasos bajo bebidas invisibles. Yo estaba de pie en la puerta, sosteniendo la llave. Nadie se dio cuenta. Cuando la dejé caer, no hizo ningún ruido. El sueño me persiguió hasta la mañana siguiente. Así que hice algo que no había hecho en mucho tiempo. Hice una maleta. Solo una maleta de fin de semana, vaqueros, un suéter, mi viejo diario que no había tocado en años. Salí de mi apartamento en silencio, como alguien que se escapa de una vida con la que no se había dado cuenta de que había terminado. No fui lejos, solo a un Airbnb a las afueras de la ciudad. Una pequeña cabaña con una estufa de leña y un colchón demasiado blando, el tipo de lugar que te obliga a sentarte con tu propio silencio. Nevó la segunda noche. Me quedé junto a la ventana, con el café en la mano, viendo cómo se acumulaba en la barandilla del porche, y me di cuenta de algo que no había dicho en voz alta. No quería la casa. No la de Hallie. Ni una para mí. No si significaba atarme a gente que repartía propiedades como si fueran elogios. No si el precio era siempre la gratitud. Lo que quería, lo que realmente quería, era que mi nombre significara algo fuera del de ellos. Mi historia, sin sus ediciones. Al tercer día, sonó mi teléfono. Margaret. Dejé que saltara el buzón de voz. Dejó uno, por supuesto. Alegre, enérgico, falsamente animado. Hola, cariño. Solo me preguntaba si habías tenido la oportunidad de mirar ese trabajo que tu padre encontró. Es un puesto muy estable, y creemos que ya es hora de que te asientes en algo más consistente. Además, Hallie se ha sentido un poco dolida. Mencionó que no respondiste. Quizás deberías contactarla. En fin, te quiero. Guardé el mensaje de voz, no para volver a escucharlo, solo para recordármelo. No iban a cambiar. Ni ahora. Ni por una llave. Cuando volví al apartamento, abrí mi armario y saqué la caja de cartón del estante superior. Dentro estaban todos los premios, todos los certificados, todas las notas de felicitación desvaídas de profesores, consejeros y amigos que habían visto algo en mí. Los extendí por el suelo, uno por uno. Mi versión de la pared de fotos familiares. Y los miré, no con amargura, ni siquiera con orgullo, solo con claridad. Las personas que habían creído en mí nunca habían compartido mi apellido. Y quizás eso significaba algo. Quizás eso lo significaba todo. Busqué en internet la casa, la que le compraron a Hallie. Anuncios inmobiliarios,
Fotos del interior, vista por satélite. 3 dormitorios, garaje independiente, baño recientemente reformado. Acogedora, decían. Luego, por curiosidad, consulté los registros de propiedad. La escritura estaba a nombre de Gerald. No de Hallie. No le había dado la casa. No legalmente. Solo la ilusión de propiedad. Me reí en voz alta, un sonido tan agudo que hizo parpadear al silencio. No era una llave. Era una correa. Y de repente, ya no me sentí tan excluida. Pasó una semana. No más mensajes de Hallie. Ningún segundo buzón de voz de Margaret. Me gustaría pensar que me estaban dando espacio, pero el silencio en mi familia no significaba consideración. Significaba esperar a que yo me disculpara, a que me explicara, a que volviera a caer en el papel que habían ensayado para mí desde que podía caminar sin supervisión. El viernes, mi padre me envió un correo electrónico. Asunto, reflexiones. Solo eso. Sin saludo, sin despedida. Un archivo adjunto. La oferta de trabajo de nuevo, como si reenviarla por segunda vez pudiera venderla mejor. El cursor se cernió sobre eliminar, pero en su lugar, abrí una ventana de respuesta en blanco. Escribí, tengo otros planes, y me quedé mirándolo. Lo borré. Escribí, no, gracias. También lo borré. Finalmente, me decidí por recibido. Sin puntuación. Pulsé enviar. 15 minutos después, el acuse de recibo parpadeó. No respondió. Por supuesto que no. Es extraño como el resentimiento no siempre grita. A veces se asienta como el polvo, cubriéndolo todo lentamente. No te ahoga. Simplemente apaga todos los colores hasta que no puedes recordar cómo se sentía lo vibrante. Estaba cansada del gris. Así que, hice una lista. Cosas que quería que no tuvieran nada que ver con ellos, un apartamento nuevo, pequeño pero tranquilo, un tatuaje, quizás, no visible, solo lo suficiente para saber que era mío, escribir algo y presentarlo bajo un nombre que no fuera un fantasma de sus expectativas, el perdón real, no para ellos, sino para mí misma. Doblé la lista y la deslicé en la parte de atrás de mi diario. El lunes, fui a la biblioteca. No a leer, a sentarme, a estar en un lugar tranquilo que no estuviera vacío. Ancianos con gafas de leer hojeaban periódicos. Una universitaria tecleaba en su portátil con auriculares del tamaño de orejeras. Un niño susurraba la palabra ornitorrinco con asombro y se reía solo. Me senté en un rincón y abrí mi portátil. Escribí las palabras, no le dieron la casa. Ella la tomó de todos modos. Y así, sin más, algo se resquebrajó. Una veta de historia, un hilo que había estado sosteniendo durante años sin saberlo. Los siguientes días se volvieron borrosos. Trabajé. Escribí. Me olvidé de responder a los mensajes de amigos de la universidad que estaban acostumbrados al patrón, yo desapareciendo, y luego reapareciendo con una media sonrisa y una disculpa en forma de broma. No me sentí culpable. Ni siquiera me sentí sola. Solo más ligera. Hasta el jueves por la noche, cuando Hallie apareció sin avisar, sin ser invitada. Solo ella, su abrigo y sus ojos muy abiertos, como si el frío la hubiera perseguido hasta mi puerta. Abrí, parpadeando, como si el momento fuera surrealista. ¿Hallie? Hola. Sonrió. No la gran sonrisa. La otra, la que ponía cuando no sabía el guión. La dejé entrar. No se quitó los zapatos, solo se quedó en la entrada, jugueteando con las mangas de su abrigo como si fueran un rosario. Pues, pensé en pasar a ver cómo estabas, dijo. ¿Has estado? No sé. ¿Callada? No respondí de inmediato. Esperé a que llegara a la verdadera razón. Y entonces llegó. Mamá está molesta, dijo en voz baja. Cree que estás enfadada por lo de la llave. Levanté una ceja. Dice que ni siquiera le diste la enhorabuena. Casi me río. No porque fuera gracioso, sino porque era tan predecible. Me di la vuelta y fui a la cocina. ¿Quieres té? Dudó. Claro. Mientras el agua hervía, ella caminaba de un lado a otro.
Podía oírla preparándose para decir algo. No lo hizo con mala intención, dijo Hallie finalmente. Simplemente pensaron que tenía sentido. Yo soy la que se está asentando. Tú todavía estás como, resolviendo las cosas, ¿no? Esa palabra, todavía, como si mi crecimiento fuera un problema de retraso en lugar de diseño. Le entregué la taza. No estoy enfadada por la llave, dije. Ah, estoy enfadada porque tú crees que lo estoy. Parpadeó. ¿Qué quieres decir? Me apoyé en la encimera, con los brazos cruzados. Nunca se trató de la llave, Hallie. Se trataba de ser siempre la que recibe menos, y luego que te digan que deberías estar agradecida porque lo manejas mejor. Como si el amor fuera un recurso limitado y solo pudieran dar una cantidad determinada. Me miró fijamente, atónita. Hice mi propia tarta de cumpleaños 4 años seguidos, continué. A ti te regalaron un pony cuando cumpliste 9. Eso no fue al azar. Eso fue un patrón. La voz de Hallie era débil. Yo no pedí nada de eso. Lo sé. Y lo decía en serio. Ella no pidió ser la favorita, pero tampoco lo cuestionó nunca. Nos sentamos en silencio, de ese que flota en el aire como una niebla densa, haciendo que cada respiración se sienta ganada. Luego, muy bajito, Hallie dijo, «Sabes, la casa no está a mi nombre». La miré. Papá dijo que es temporal, solo hasta que demuestre que estoy lista. Pero tengo que cumplir ciertos hitos. Puntuación de crédito, estabilidad laboral, sin gastos importantes. No me di cuenta hasta que llegaron los papeles. No dije nada. Se rió una vez, secamente. Es como si me hubieran dado la llave de una casa que les alquilo a mis padres. Vaya regalo. Bebí un sorbo de mi té. Sigue siendo mejor que una oferta de trabajo. Eso la hizo estremecerse. Lo siento, dijo, tan bajo que casi no la oí. La miré de verdad, por primera vez en quizás un año. No estaba actuando. Ni sonrisa de película, ni jadeo musical. Solo una chica que pensó que le habían entregado magia solo para encontrar hilos atados a ella. Hallie se quedó 1 hora más. No hablamos mucho. Me preguntó por mi trabajo, mi apartamento, las cosas que los padres nunca parecían recordar. Le hablé de la escritura, de quizás presentar algo a un concurso. Asintió como si me estuviera escuchando por primera vez. En la puerta, me abrazó, no con fuerza, pero de verdad. Quiero ser mejor en esto, susurró, en ser tu hermana. Asentí. Entonces deja de dejar que ellos escriban el guión. Asintió una vez y se fue. Después de que se marchara, me quedé en la ventana viendo cómo la nieve comenzaba a caer de nuevo. Lenta, ligera, como si el aire estuviera exhalando. No me sentí reivindicada. No me sentí reparada. Pero me sentí vista, quizás por primera vez en mucho tiempo. Y eso fue suficiente. La Nochevieja llegó sin ceremonias. No salí, no me vestí de gala, ni siquiera compré champán. Me senté en mi balcón envuelta en una vieja manta, viendo las luces de la ciudad parpadear hacia la medianoche. En algún lugar abajo, se preparaban fuegos artificiales por gente que todavía creía que un año nuevo podía arreglar el viejo. No hice propósitos. Tomé decisiones, como revisar mi informe de crédito de nuevo, como organizar las viejas declaraciones de impuestos que había ignorado durante años, como leer cada línea de la letra pequeña que pude encontrar en los papeles que una vez dejé sin abrir. No era paranoia. Era preservación. Porque la visita de Hallie, su confesión de que la casa no era realmente suya, había despertado algo. No ira, ni siquiera celos, solo conciencia. Si todavía estaban moviendo los hilos, quería saber cuántos estaban atados a mi nombre. Llamé a una amiga, Naomi, compañera de la Facultad de Derecho. Brillante, precisa, alérgica a las tonterías. No le conté toda la historia familiar, solo la parte en la que había empezado a sospechar que algo extraño había estado sucediendo bajo la superficie durante años. Ella no pidió drama. Pidió documentos. Envíame todo por correo electrónico, dijo. ¿Y Claire? Sí. Si tu instinto te dice que algo no va bien, probablemente no lo vaya.
Pasé el día siguiente rebuscando en cajas que no había abierto desde la universidad. Extractos bancarios, cartas de becas, viejos contratos de alquiler. Los extendí por el suelo como un rompecabezas al que le falta la foto de la caja. Y allí, enterrada entre un formulario 1099 y la garantía de un portátil que ya no tenía, había una delgada carpeta de manila marcada como fideicomiso familiar Hart. La recordaba vagamente. Margaret me la había entregado una vez en un brunch hacía años, diciendo algo sobre guardarla por si acaso. Tenía 23 años y estaba demasiado distraída con los préstamos estudiantiles y el café barato para leer más allá de la primera línea. Pero ahora, la leí, página por página, cláusula por cláusula. Y al final, estaba sentada en la alfombra, con el corazón acelerado, porque allí, escondido en el penúltimo párrafo, estaba mi nombre. No como beneficiaria. Como apoderada para transacciones que no recordaba haber firmado. Una de ellas vinculada a una propiedad de la que nunca había oído hablar. Otra vinculada a un fondo de inversión que tenía mi número de seguridad social. Nada de eso tenía sentido. Y todo tenía demasiado sentido. Me habían utilizado en silencio, legalmente, de formas que asumían que no miraría con demasiada atención, porque nunca lo había hecho. Hasta ahora. Le envié todo a Naomi. Todo. Escaneado, etiquetado, ordenado cronológicamente. Llamó a la noche siguiente, con la voz cortante y decidida. No estás loca, dijo. Han estado usando tu nombre durante años. Nada delictivo, pero rozando lo poco ético. Has sido una socia silenciosa en un puñado de movimientos financieros familiares. Mi suposición es que pensaron que era inofensivo, que nunca te enterarías. Apreté el teléfono con más fuerza contra mi oído. ¿Hay algo que pueda hacer? Dudo. Legalmente, puedes empezar a hacer preguntas, formalmente. Pero Claire, esto no va de leyes. Va de tener una ventaja. Esa palabra quedó suspendida en el aire como una cerilla antes de encenderse. Ventaja. A la mañana siguiente, conduje hasta la dirección que figuraba en uno de los documentos. Una pequeña propiedad suburbana, persianas azules, entrada de coches vacía. Un cartel de "se vende", torcido en la nieve. La casa era real, propiedad a mi nombre a través de un holding familiar. Me quedé allí de pie durante mucho tiempo. Nadie me detuvo. Nadie hizo preguntas. Nadie siquiera sabía que iba a venir. Fue entonces cuando me di cuenta, no me ocultaban las cosas porque tuvieran miedo de lo que yo haría. Las ocultaban porque estaban seguros de que no haría nada. Más tarde esa noche, Naomi volvió a enviar un correo electrónico. El asunto decía solo, lo tengo. Adjunto, documentos de titularidad actualizados de la propiedad. Me había ayudado a transferirla en silencio, legalmente, completamente a mi nombre. Felicidades, escribió. Ahora tienes una casa. Una de verdad, no una metáfora. No lloré. Ni siquiera sonreí. Pero lo sentí. Esa lenta y profunda llama de reclamación. No me habían dado esto. Ni siquiera pretendían que lo encontrara. Pero ahora era mío, y ya no iba a pedir permiso. Margaret llamó al día siguiente. Su voz era brillante, sobreactuada. Estaba pensando, dijo, no hemos sabido de ti. ¿Recibiste esa solicitud de trabajo? Gerald dice que todavía hay tiempo. No voy a aceptarlo. Silencio. Luego, el suspiro ensayado. Claire. Solo intentamos ayudar. No, dije en voz baja. Intentáis controlar. Se erizó. Pude oírlo en la forma en que se le cortó la respiración antes de enmascararla con dulzura. Eso no es justo. Tampoco es falso. Otra pausa. Más larga esta vez. Bueno, Hallie ha estado ocupada, dijo, como si eso explicara algo. Planeando lo de la casa y todo eso. Podrías llamarla, ya sabes. Ser un apoyo. ¿Ya está en la escritura? Eso la silenció. Esperé, y luego volví a preguntar. ¿Realmente le diste la casa, o solo la ilusión de una? Su tono se endureció. Eso no es asunto tuyo.
Lo es si me usaste para ayudar a financiarla. Silencio. No del tipo confuso. Del tipo de quien ha sido descubierto. Claire, dijo finalmente, hicimos lo que pensamos que era mejor. Siempre has sido independiente. Asumimos. ¿Que no miraría? ¿Que no me importaría? ¿Que yo no importaba? No he dicho eso. No hizo falta. Terminamos la llamada sin resolución. Sin teléfonos colgados, sin gritos, solo silencio al final de una conversación que había estado esperando 10 años para suceder. Me senté, abrí mi diario y tracé una línea en el centro de la página. Lado izquierdo, cosas que me dieron. Lado derecho, cosas que recuperé. El lado izquierdo se quedó casi en blanco. El derecho se llenó rápidamente. Esa noche, Hallie envió un mensaje. Hallie, mamá está flipando. ¿Qué ha pasado? Miré la pantalla y luego respondí. Yo, sabe que lo sé. 10 segundos después. Hallie, ¿lo del dinero? Yo, todo. Hallie, ¿y lo de la casa? Yo, que era mía. Que me usaron. Hallie, joder. Yo, sí. Hallie, ¿y ahora qué? No respondí de inmediato. En lugar de eso, me quedé junto a la ventana mirando la calle. La nieve había parado. La acera estaba limpia. Aún no había huellas. ¿Fresca? ¿Intacta? Yo, ahora decido qué historia quiero contar. Pasaron 2 semanas. Sin llamadas, sin correos electrónicos, solo el ping ocasional de Hallie, medio curiosa, medio nerviosa. Hallie, ¿mamá usó tu nombre en un préstamo de verdad? Yo, sí. Hallie, ¿te enfrentaste a ella? Yo, define de enfrentarse. Hallie, Dios, es que no lo sabía. Yo, ese es el punto. No lo dije para ser cruel. Lo dije porque la verdad tiene que empezar en alguna parte. Y por una vez, no estaba envolviendo la mía en suavidad. La casa, la de verdad, la que estaba a mi nombre, estaba silenciosa cuando la visité de nuevo. El mismo cartel torcido de "se vende", todavía inclinado, con la nieve acumulada en la base como aislante. Traje café y llaves. Naomi me las había enviado en un sobre pequeño. Sin nota, solo la forma de una puerta esperando ser abierta. Recorrí cada habitación. Sin muebles, sin fantasmas, solo ecos. Pero mientras me movía de la cocina al pasillo y a la sala de estar, pude sentirlo. La ausencia de expectativas. Nadie mirando, nadie calificando mi reacción, nadie esperando a ver si jadearía de asombro. Era un tipo extraño de paz, una que no notas hasta que has vivido demasiado tiempo sin ella. Encontré papeles en un cajón cerca de la caja de fusibles. Viejas notas de inspección. Un recordatorio garabateado para llamar a Terry por los canalones. Alguien se había preocupado por este lugar una vez. Alguien había vivido aquí como si importara. Pasé los dedos por el alféizar de la ventana y pensé, a Hallie le dieron un futuro que planearon. Yo heredé el pasado que olvidaron. Debería haber dolido. Pero no lo hizo. Porque en esta casa, yo no era la extra. Era la propietaria. El fin de semana siguiente, Margaret envió un mensaje de grupo. Margaret, ¿brunch el próximo domingo? Solo las chicas. Hallie tiene novedades sobre la casa. Haré gofres. Lo miré fijamente. Sin contexto, sin disculpas, sin mención de lo que se había desenterrado. Solo gofres y emoticonos sonrientes, como si eso fuera suficiente. Hallie respondió con un corazón. Yo no respondí en absoluto. 10 minutos después, llegó un segundo mensaje. Margaret, Claire, ¿puedes venir? No vendrás. No quieres venir. Puedes venir. Como si lo único que me lo impidiera fuera la logística, no la historia. Escribí, no, esta vez no. Lo envié. Desactivé las notificaciones. El lunes por la tarde, Naomi llamó de nuevo. Tienes que tomar una decisión, dijo, sobre la visibilidad. Hemos hecho todo legalmente limpio, pero si quieres mantenerte en silencio, eso limita tus opciones.
¿Cuáles son mis opciones? Bueno, dijo, puedes vender la propiedad, permanecer en el anonimato, llevarte el dinero y seguir adelante. ¿Y si no lo hago? Posees algo que ellos todavía creen que es suyo. Eventualmente, eso saldrá a la luz. Tienes que estar preparada. ¿Preparada? Había estado preparada toda mi vida. Simplemente no lo sabían. Recorrí la casa de nuevo, esta vez con un bolígrafo y un cuaderno. Hice una lista de lo que necesitaba arreglos. El tejado desgastado, pero sin goteras. La pintura desvaída, desconchada cerca de los zócalos. Los accesorios anticuados, pero funcionales. Y luego hice una segunda lista, lo que quiero que sea esta casa. ¿Tranquila? Ganada. Mía. No quería reformarla para venderla. Quería restaurarla. No porque fuera hermosa, sino porque había sido abandonada. Y yo también. Hallie llamó esa noche. Su voz era diferente, deshilachada en los bordes. Mamá se está volviendo loca, dijo. Cree que estás intentando castigarla. No respondí. Ha estado llorando, diciendo que has malinterpretado todo, que estás siendo dramática. Aún así, no dije nada. No sé qué creer, admitió Hallie. Entonces empieza a hacer mejores preguntas. Hizo una pausa. ¿Cómo cuáles? ¿Cómo por qué necesitaban mi nombre? ¿Por qué no me lo dijeron? ¿Por qué te dieron una llave para algo que nunca fue realmente tuyo? Otro silencio. Luego susurró, ¿crees que alguna vez tuvieron la intención de decírtelo? No, dije. Porque se suponía que yo no debía importar. Se suponía que debía ser útil. Ese fin de semana, pasé por la vieja casa con un cubo de muestras de pintura y un rollo de plástico. Dejé las luces apagadas mientras trabajaba, con el sol de invierno estirándose lo suficiente a través de las ventanas delanteras. La primera capa se extendió en brochazos anchos e irregulares. El olor a imprimación, agudo y estéril, llenó el aire. Se sentía bien. Como una goma de borrar. Como una reivindicación. Como un reinicio. A mitad de la sala de estar, mi teléfono vibró. Buzón de voz. La voz de Margaret, cortante y agotada. Claire, no sé qué te pasa. Hemos hecho lo mejor que hemos podido. Quizás no fue perfecto, pero somos tus padres. No puedes seguir actuando como si fuéramos enemigos. Crees que esto es justicia, pero solo es crueldad. Llámanos. Colgó. Sin disculpas, sin asumir la responsabilidad. Solo culpa, envuelta en un regalo de culpabilidad. No devolví la llamada. Mojé el rodillo en la bandeja y seguí adelante. Unos días después, Hallie envió una foto por mensaje, ella de pie frente a la casa nueva, llave en mano, sonriendo. Un pie de foto debajo, aunque todavía no sea mía, sigo emocionada. Miré la imagen durante mucho tiempo. Y me di cuenta de algo. Ella no era la villana. Era solo el recipiente. La habían llenado de promesas y elogios, la habían hecho sentir elegida y lo habían llamado amor. Y yo había pasado años resintiéndola por sobrevivir a una historia en la que nunca se me permitió ser la protagonista. Respondí, espero que la hagas tuya algún día. Realmente tuya. Ella respondió, yo también. Más tarde esa noche, conduje hasta el lago. No nuestra casa del lago, no la de ellos. Solo un pequeño muelle público junto a la autopista 8 donde el agua era como un espejo y el aire no me pedía nada. Me senté en un banco con un termo de té, el viento cortante pero soportable. Y pensé en lo que significa ser borrado de tu propia familia. No de repente, no dramáticamente, sino línea por línea, hasta que un día te das cuenta de que te han reemplazado con una versión de ti misma que es más fácil de manejar. Alguien agradable, alguien agradecido, alguien silencioso. Eso es lo que querían. Pero esa no soy yo. Ya no. La casa se volvía más ruidosa con cada día que pasaba en ella. No por el sonido, apenas sabía de eso, sino por la memoria, la historia presionando contra las paredes, pidiendo ser reconocida. Cada tabla suelta del suelo, cada bisagra torcida de un armario susurraba, no se suponía que estuvieras aquí,
pero lo estás. Compré herramientas, vi tutoriales, aprendí los nombres de cosas que siempre había subcontratado. Pistola de calafateo, anclaje para pladur, masilla para juntas. Mis manos empezaron a llevarlo, esta reclamación. Pintura bajo las uñas, astillas en la palma, un dolor sordo en los hombros que de alguna manera se sentía como satisfacción. Había algo sagrado en el desorden, algo honesto. Nadie se puso en contacto. Ningún mensaje de Margaret. Ningún "te echamos de menos" de Gerald. Hallie también se mantuvo en silencio. Al principio, pensé que el silencio podría ser paz, pero la paz no zumba como una advertencia. Estaba lijando el marco de la ventana de la sala de estar cuando lo oí. Neumáticos crujiendo sobre la nieve afuera. No era el cartero, ni el hijo del vecino. Algo más pesado, más lento. Un todoterreno negro entró en el camino de entrada. Demasiado familiar para confundirlo. Gerald salió. Abrigo de lana, guantes, la misma cara ilegible que ponía en cada recital, graduación y reunión de padres y profesores a la que asistía a medias y se iba temprano. No me moví. Caminó hacia el porche, se detuvo, miró la casa como si pudiera saludarlo primero. Luego llamó 3 veces, de forma mesurada. Abrí la puerta sin decir palabra. No sonrió. ¿Puedo pasar? Ya estás dentro, dije. Entró, miró a su alrededor. No esperaba que la arreglaras de verdad, dijo. La mayoría de la gente la habría vendido. No soy la mayoría de la gente. No, asintió. No lo eres. Se sentó en el banco desnudo junto a la entrada, las motas de polvo se levantaron a su alrededor. No he venido a pelear, dijo, solo a hablar. Me crucé de brazos. Pues habla. Miró al frente. Tú nunca fuiste el problema, Claire. Fuiste la solución. Por eso nos apoyamos en ti. Nunca te rompiste. Simplemente te adaptaste. Adaptarme, repetí. Así es como lo llamas. Me miró a los ojos. ¿Crees que planeamos esto? ¿Que nos sentamos a decidir quién recibía qué? No fue así. Entonces, ¿cómo fue? 1000 pequeñas decisiones. Tú nunca pediste ayuda. Hallie siempre lo hacía. Tú nunca necesitaste nada. Ella lo necesitaba todo. Así que recompensasteis su dependencia y castigasteis mi fortaleza. Exhaló. No lo vimos de esa manera. ¿Exacto? Bajó la vista a sus guantes. Tu madre está disgustada. Suele estarlo cuando alguien más deja de fingir. Su mandíbula se tensó, pero no discutió. Luego lo dijo. Necesitábamos tu nombre en los documentos. Eso es cierto. Pero nunca pensamos que te importaría. Nunca pediste ser parte de ese mundo. ¿Te refieres a aquel en el que me dicen lo que merezco? No, dijo en voz baja. A aquel en el que asumimos que no te defenderías. No le dije que se fuera. No levanté la voz. No lloré. Simplemente me di la vuelta y cogí el bloque de lija de nuevo. Me observó un momento más y luego se fue. Sin despedida, solo la puerta cerrándose con un clic como un signo de puntuación. No dormí esa noche. Caminé descalza por los pasillos, mis pasos resonando. Seguía oyendo esa palabra, asumimos, como si todo mi silencio hubiera sido un acuerdo, como si toda mi independencia fuera un consentimiento. A la mañana siguiente, fui al trastero que había alquilado el año pasado cuando me mudé de mi antiguo apartamento. No lo había visitado en meses. La mayor parte de lo que guardaba allí era inútil ahora, lámparas viejas, un escritorio roto, 3 cajas de recuerdos de la infancia que había sido demasiado sentimental para tirar. Abrí una caja y encontré mi viejo diario. El de la secundaria, de tapa morada, lomo abollado, mi nombre escrito con bolígrafo de purpurina en la portada. Dentro había escrito, algún día lo verán. Algún día importaré lo suficiente como para ser elegida primero. Cerré el diario, lo volví a poner en la caja, no porque quisiera olvidar, sino porque finalmente ya no lo necesitaba. Una semana después, llamó Hallie. No empezó con una charla trivial. Mamá está rehaciendo el testamento.
No dije nada. Está disgustada. Dijo algo sobre proteger el legado familiar. Seguía sin decir nada. Va a sacar la casa del lago del fideicomiso. Dice que no quiere a gente desagradecida cerca de ella. Casi me río. Debería haberlo hecho hace años. Podría haberse ahorrado el papeleo. Hallie dudó. No la estoy defendiendo. Solo estoy transmitiendo la información. Tiene derecho a reescribir la historia que quiera, dije. Pero yo no voy a volver a entrar en ella. Claire, dijo en voz baja. Cree que la estás borrando. No es así. Simplemente ya no me edito a mí misma para encajar en su versión. Hallie se quedó en silencio. Luego, ojalá tuviera tu fuerza. No, dije. Solo desearías que no tuviera este coste. Al día siguiente, recibí una carta. Correo de verdad. Sobre color crema, papel grueso, mi nombre en caligrafía. Era una invitación a la fiesta de inauguración de la casa de Hallie. Celebrada en su casa. La que estaba a mi nombre. La miré fijamente durante mucho tiempo, luego le di la vuelta. Sin nota, solo la línea de RSVP y un añadido escrito a mano por Margaret, espero que vengas. Significaría mucho. Sigamos adelante. Sigamos adelante, como si no hubiéramos estado caminando en círculos durante 20 años. No respondí a la invitación, pero me presenté. No porque quisiera una reconciliación, sino porque quería hacer acto de presencia. Mi propia presencia. Vestí de negro, no como una declaración, solo porque se sentía limpio. Margaret abrió la puerta y parpadeó 2 veces antes de que la sonrisa apareciera. Claire, dijo, con demasiada alegría. Hola. Me abrazó como si fuera para aparentar. Dentro, la casa estaba llena. Copas de vino, risas, velas aromáticas. Hallie estaba en la cocina en medio de una historia, señalando el salpicadero. Estoy pensando en poner azulejos aquí. Quizás algo marroquí. La gente asentía. Entré en silencio. Me vio y sonrió. Había algo de inseguridad en su sonrisa. No culpa, no orgullo. Algo más cercano a una disculpa sin palabras. Margaret me ofreció champán. Nos alegra mucho que hayas venido. Tomé la copa, no bebí, y dije, por supuesto. No me perdería la fiesta en mi propia casa. El silencio que siguió fue suave pero inconfundible. Gerald, al otro lado de la habitación, se quedó helado. Margaret parpadeó 1, 2 veces. Hallie abrió la boca y luego la cerró. Nadie más entendió. Esa era la belleza del asunto. La habitación seguía girando, pero el centro se había desplazado. Y por una vez, yo no estaba orbitando. Yo era la gravedad. Nadie dijo nada. No de inmediato. La copa de champán aún flotaba en la mano de Margaret, el líquido dentro capturando la luz como una pregunta para la que no se había preparado. La boca de Gerald se crispó, una media mueca, medio recálculo. Aquel hombre había hecho carrera sabiendo cuándo hablar. Ahora eligió no hacerlo. Hallie finalmente rompió el silencio. Su voz era suave, demasiado suave. ¿Podemos ir a hablar? Asentí una vez, dejé el champán intacto en una estantería ya llena de revistas de diseño y plantas artificiales, y la seguí por el pasillo. El dormitorio al que me llevó estaba impecable. Cojines a juego, velas, un espejo de tocador nuevo con luces incorporadas. Cerró la puerta, se giró, con los brazos cruzados. ¿Por qué dijiste eso? Incliné la cabeza. Porque es verdad. Tragó saliva. Ellos no lo saben. No todo. ¿Y de quién es la culpa? Estaba tratando de proteger a todo el mundo, dijo, y sonó cansada. Ni siquiera sabía que estaba a tu nombre hasta que me lo dijiste. Entonces entré en pánico. No sabía qué decir. Así que organizaste una fiesta. Sus hombros cayeron. ¿Crees que soy la villana? No, dije. Creo que todavía estás tratando de ser la estrella de una obra que nunca fue sobre ti. Bajó la mirada y luego, muy bajito, dijo, dijiste que nunca cuestioné el favoritismo,
que nunca lo vi. Pero sí lo vi. Levanté una ceja. Simplemente no sabía qué hacer con ello. Le preguntaba a mamá por qué no salías en más fotos, o por qué nunca te invitaban con un acompañante, o por qué dejamos de celebrar tus ascensos como si importaran. Ella siempre tenía respuestas. Cortas, limpias. No le gusta la atención. Está demasiado ocupada. No es sentimental. Empecé a creérmelas. No respondí, porque nada de eso cambiaba el resultado. Pensé que me estaban queriendo, dijo. Pero creo que también me estaban utilizando. Solo que en un paquete más bonito. Eso fue lo primero que dijo en toda la noche, que se sintió completamente cierto. No quiero esta casa si nos va a destrozar. Ya la tienes, dije. Es tuya. No, no lo es. Respiró hondo. Legalmente, es tuya. Emocionalmente, ya ni siquiera sé qué es. Solo quería algo que fuera mío. Conozco el sentimiento. Levantó la vista, con los ojos brillantes. No vas a recuperarla. No, dije. Pero necesitaba que todos en esa habitación entendieran. Nunca fue suya para darla. Cuando me fui, no me despedí de nadie. Salí por la puerta principal, dejé que el aire frío me golpeara en la cara como un signo de puntuación, y caminé hacia mi coche con la lenta confianza de alguien que ya no espera permiso para ser ella misma. Detrás de mí, las luces del porche permanecieron encendidas, cálidas y huecas. Al día siguiente, llegó un paquete a mi apartamento. Sin nota, sin remitente. Dentro, una carpeta de cuero, mi certificado de nacimiento, una copia de la escritura, documentos fiscales y uno de los comprobantes de autorización falsificados, ahora firmado oficialmente a mi nombre con una corrección notariada. No necesitaba confirmación. Sabía que era Gerald. Esa era su manera. Arreglar, no confesar. No llamé, no envié un correo electrónico. Deslicé los documentos en un cajón etiquetado como personal y lo cerré con llave. El fin de semana siguiente, volví a mi casa. La de verdad. No la que fingieron que pertenecía a Hallie. La que enterraron en la letra pequeña y olvidaron que podría ponerme a escarbar. La recorrí de manera diferente ahora. Ya no inspeccionando. Ahora imaginando. Había paredes que se podían derribar. Un pequeño cuarto de invitados que podía convertir en una oficina. Un solarium que no me había dado cuenta de que captaba la luz de la mañana hasta que llegué temprano un sábado y la vi derramarse por el suelo como oro vertido. Imaginé estanterías. Imaginé mañanas tranquilas. Imaginé despertarme y no sentirme atrasada. Todavía estaba polvorienta, todavía desgastada, pero era mía. Cada azulejo agrietado y cada marco de ventana torcido susurraba lo mismo: tienes permiso para quedarte. Empecé a pasar más tiempo allí a propósito. Tardes con pintura en los vaqueros. Mañanas con té y el sonido del viento entre árboles que no se habían podado en años. Traje libros, una manta, mi portátil. Empecé a escribir de nuevo. No las historias que otros pudieran querer, no para concursos. Solo la verdad. Una tarde, me senté en la mesa de la cocina y escribí, me dijeron que algún día lo entendería. Tenían razón. Solo que no creo que esperaran que se viera así. Margaret llamó de nuevo. Dejé que sonara. Llamó 2 veces más antes de finalmente dejar un mensaje de voz. Su voz era tranquila esta vez, cansada de una manera que no se sentía actuada. Claire, queremos empezar de nuevo, si es posible. Hemos cometido errores, pero te echamos de menos. Yo te echo de menos. No espero que todo esté bien, pero quizás podríamos simplemente hablar. Hizo una pausa. Sé que estás enfadada. Creo que siempre lo has estado, pero lo escondías también. Ojalá lo hubiera visto antes. De verdad que sí. Escuché el mensaje 3 veces. Lo guardé, pero no respondí. Todavía no. 2 días después, Hallie apareció de nuevo. Esta vez, no en mi apartamento. ¿En la casa? Llamó suavemente, sosteniendo una bolsa de papel con ambas manos. Traje pasteles, dijo, de esa panadería en la quinta que te gustaba.
La dejé entrar. Nos sentamos en el suelo de la cocina con las piernas cruzadas, con la pintura aún secándose en una pared. Le dio un mordisco a un croissant y dijo, «¿Realmente lo estás haciendo?» Asentí. Es bonita, de una manera desaliñada. Yo también lo era, dije, y ella se rió. No hablamos de la escritura ni de la fiesta ni del silencio que precedió a todo aquello. Simplemente nos sentamos, y fue suficiente. Esa noche, al cerrar, me quedé en el porche durante mucho tiempo, con las manos en los bolsillos del abrigo, el aliento empañando el aire. Pensé en cómo es realmente el perdón. No del tipo que repartes como si fueran regalos de fiesta. Del tipo que construyes, lento, cuidadoso, con el tipo de clavos que no se oxidan. Quizás llegaría allí, quizás no. Pero no tenía prisa. Algunas cosas llevan tiempo. Algunas cosas requieren silencio. Y algunas cosas, finalmente, valen la pena la espera. Empecé a llevar una lista. No por rencor, por claridad. Cosas que ya no hacía. Explicar mis decisiones a personas que las malinterpretaban a propósito. Minimizar mis logros para proteger la comodidad de otra persona. Asistir a funciones familiares solo para ser público del éxito de otro. Esperar a ser elegida. No era un manifiesto, solo un inventario silencioso de reclamación. Cada elemento de esa lista se sentía como una puerta desbloqueada. La noticia se corrió. Mi prima Marina me envió un mensaje, he oído que has comprado una casa. Felicidades. El tío Rus añadió un comentario con un guiño en una vieja foto de Facebook, grandes movimientos de la callada. Incluso mi antiguo profesor de historia del instituto me escribió, ya era hora de que alguien se diera cuenta de la pasta de la que estás hecha. Yo no había publicado nada. No había dicho una palabra públicamente, lo que significaba que alguien lo había hecho. No pregunté quién, porque quizás, por una vez, dejar que la gente hablara no era una amenaza. Era un espejo, y no me importaba que me vieran. Naomi llamó un miércoles. Hay una oportunidad, dijo. Una propiedad cerca de la tuya. Abandonada pero prometedora. ¿Barata? Parpadeé. ¿Quieres que compre otra casa? Quiero que te des cuenta de que ya no eres la chica en su sótano, Claire. Ahora eres la que tiene las llaves. Me reí. Esa es una charla peligrosamente empoderadora. Soy abogada, respondió. El empoderamiento peligroso es como nuestra marca. Pasé en coche por la propiedad ese fin de semana. Ventanas tapiadas, valla derrumbada, hiedra salvaje trepando por el garaje como una reconquista a cámara lenta. No la compré, pero tampoco la olvidé. Porque a veces, lo más poderoso que puedes hacer es dejar algo exactamente donde está. Margaret envió una carta. Escrita a mano, letra pulcra, 3 páginas. No pedía nada. Solo contaba historias. Como solía tararear cuando dibujaba de niña. Como solía narrar la cena como si fuera un programa de cocina. Como, cuando Hallie estuvo enferma una vez, dormí fuera de su puerta porque no quería que se sintiera sola. Recordé estas cosas esta semana, escribió. Y me sentí avergonzada de recordarlas tan tarde. Leí la carta 2 veces, luego la volví a doblar y la metí en el sobre. No la perdoné, no de inmediato. Pero me ablandé. Y eso fue un comienzo. La siguiente vez que vi a Gerald fue por accidente. En el aparcamiento de un supermercado. Empujaba un carrito medio lleno de productos frescos y fajos de periódicos. Ambos nos quedamos helados. Él asintió. Yo le devolví el asentimiento. Dijo, la casa te sienta bien. Dije, es mía. Esbozó una pequeña sonrisa, una que no llegó a sus ojos. Luego, tu madre lo está intentando. Lo sé. No soy bueno en esto, dijo. Eso también lo sé. Parecía que quería decir más, quizás incluso, lo siento, pero ese tipo de frase no sobrevive en la boca de Gerald Hart. Se convierte en logística o charla sobre el tiempo o una pregunta sobre los tipos de interés. Así que en su lugar, dije, ya no estoy enfadada, pero no voy a volver a cómo eran las cosas. Él asintió una vez, y por primera vez en mi vida, no discutió. En la casa, empecé a decorar lentamente.
Sin tableros de Pinterest, sin desgloses de presupuesto, solo instinto. Enmarqué una foto de la universidad, una de las pocas en las que no sonreía para otra persona. Compré una alfombra de un color que no podría nombrar pero que se sentía como un orgullo silencioso. Puse estantes flotantes y los llené de libros que habían estado empaquetados demasiado tiempo. Una tarde, colgué una nota en la nevera: este no es el hogar que me dieron. Este es el que construí con lo que enterraron. Se quedó allí. Todavía lo está. Hallie volvió a visitar, esta vez con muestras de pintura y una bolsa de la compra. Pensé que podríamos hacer la cena. Estuvimos una al lado de la otra en la cocina, cortando verduras y escuchando música que no llenaba el silencio tanto como le daba forma. Ella preguntó por las reparaciones del tejado, yo por su trabajo. Ninguna de las dos tocó los temas pesados. En un momento dado, cogió la sal y dijo: ¿crees que estamos bien? Creo que estamos mejor que antes. Asintió, y eso fue suficiente para ambas. Margaret envió un mensaje el fin de semana siguiente. Margaret, me encantaría llevarte una tarta alguna vez. Solo yo. Sin discursos. Miré el mensaje y luego escribí. Yo, quizás. Todavía no. Respondió con un emoji de corazón y nada más. La primera nevada de febrero llegó temprano. Me senté en el porche envuelta en la misma manta que había llevado al Airbnb hacía meses, una taza de té en la mano, las luces del interior derramándose en cuadrados cálidos sobre el césped cubierto de nieve. Y por una vez, no sentí que estuviera fuera de mi propia vida. No estaba espiando por la ventana de otra persona. Estaba en casa. Todavía había distancia. Todavía había fractura. Pero también había un silencio que no se sentía como un castigo y un aire que no se sentía tenso por las expectativas. Una noche, saqué el sobre de nuevo, el de la oferta de trabajo original de aquella mañana de Navidad. Lo alisé sobre la mesa, lo leí de arriba abajo. Era todo lo que ellos pensaban que yo debería querer. Seguro, estructurado, invisible. Lo doblé una vez, luego dos, y esta vez lo quemé. Vi cómo se enroscaba y oscurecía en el pequeño plato de cerámica junto a la ventana. Vi cómo se convertía en ceniza. Sin drama, sin simbolismo demasiado grandioso. Solo el final silencioso de algo que nunca había encajado. Ese fin de semana, Hallie trajo una planta, una monstera en una maceta de barro con pequeñas hojas pintadas. Para tu solarium, dijo. Prospera con la luz. Yo también, pensé. No lo dije en voz alta. Pero coloqué la maceta justo donde la luz entraba con más fuerza. Y dejé que se quedara. En la última página de mi cuaderno, escribí: algunas historias no son venganza, son reclamación. No sobre lo que perdimos, sino sobre lo que finalmente reclamamos. El bolígrafo no tembló. Y yo tampoco. Nunca volví por Navidad. No ese año. Ni el siguiente. No porque estuviera enfadada, eso se había enfriado hace mucho tiempo para convertirse en otra cosa. Algo más silencioso. Una especie de quietud que no me había dado cuenta de que me había ganado. La casa estaba silenciosa ese diciembre. La nieve se acumulaba en las barandillas del porche. El buzón se congeló. Llevaba calcetines de lana y bebía té que sabía ligeramente a canela y me olvidé de sentir nostalgia. Margaret envió un mensaje: no es lo mismo sin ti. Tu padre te echa de menos. Miré el mensaje, imaginé sus dedos flotando sobre la pantalla, tratando de elegir palabras que sonaran suaves sin renunciar al control. No respondí, pero tampoco lo borré. Hallie pasó el día 23. Trajo un plato de galletas de azúcar, glaseadas de forma desigual, un poco demasiado dulces. Las hice yo, dijo, orgullosa pero avergonzada. No te rías. Le di un mordisco a una y sonreí. Sigues horneando como si estuvieras decorando un programa infantil. Bien, dijo. Apuntaba a elfo desquiciado. Nos sentamos en el suelo junto a la chimenea falsa que había comprado en Craigslist y nos reímos de las galletas hasta que nos secamos las lágrimas de las mejillas. No había árbol, solo una guirnalda de luces cálidas colgada a lo largo del alféizar. Miró a su alrededor y dijo: este lugar se siente como tú. Asentí. Ese es el punto.
Más tarde, después de que se fuera, volví a abrir el sobre. No el del trabajo, ese ya era ceniza. Un sobre diferente, uno que Naomi había enviado después de finalizar los últimos trámites. Dentro había una sola página, un registro notariado, prueba de que la casa era mía, libre de cargas. La otra también, técnicamente, aunque se la había cedido silenciosamente a Hallie unas semanas antes. No se lo dije, no lo anuncié, simplemente firmé los documentos de transferencia y dejé que pasaran por los canales sin ceremonia. ¿Se enteraría con el tiempo, o no? De cualquier manera, esta vez tendría algo real. Unos días antes del año nuevo, Margaret envió un correo electrónico. Asunto, un tipo diferente de regalo. Casi lo borro sin leer, pero algo me hizo abrirlo. Dentro había una imagen escaneada de una foto, yo, a los 5 años, sentada en el suelo junto a un árbol de Navidad, sosteniendo una tarjeta hecha a mano en una mano y una corona de papel torcida en la otra. Mis ojos estaban muy abiertos. Mi sonrisa era incierta. El pie de foto decía, siempre creaste tu propia magia. Solo desearía haberla visto antes. Eso era todo. Sin firma, sin despedida. Solo una foto de una época en la que todavía creía que podía ganarme su atención siendo lo suficientemente cuidadosa. Cerré el correo electrónico, me recosté en mi silla y me permití llorar. No del tipo ruidoso. Del tipo que se escapa lentamente. Del tipo que ha esperado tanto que ya no se siente como dolor. Solo liberación. En primavera, planté hierbas en el alféizar de la ventana. Albahaca, romero, menta. Crecían en pequeños grupos desiguales, buscando el sol de lado, apoyándose unas en otras cuando el viento soplaba demasiado fuerte. Se sentía como poesía que no necesitaba escribir. Empecé a trabajar más desde casa, escribiendo piezas más largas, enviándolas a revistas sin decírselo a nadie. Una de ellas fue aceptada. El editor me escribió, hay una fuerza silenciosa en tu voz. ¿Has considerado escribir unas memorias? Me reí y luego respondí, todavía no, pero he estado viviendo una. Naomi visitó en abril, trajo vino y noticias de su nuevo cliente, un caso de herencia complicado que involucraba a 2 hermanos gemelos y un yate. No preguntes, dijo, sirviendo una copa. Son tonterías de ricos. Yo tengo 2 casas, le recordé. Corrección. Tienes 2 ahora. Simplemente eres sentimental. Sonreí. Miró alrededor de la sala de estar. Este lugar ha cambiado. ¿O he cambiado yo? Ambas cosas, dijo, pero en la dirección correcta. Nos sentamos junto a la chimenea y brindamos por la extraña gracia de la reclamación. Sabes, dijo, podrías haber demandado. Lo sé. Y no lo hiciste. No quería venganza, dije. Solo quería dejar de borrarme a mí misma. Levantó su copa. Por aquellas que dejaron de pedir ser vistas y empezaron a encender su propia luz. Bebimos. Y por primera vez en años, me sentí completamente iluminada desde dentro. Hallie llamó en junio, sin aliento. Están vendiendo la casa del lago. Hice una pausa. Dijeron que nunca lo harían. Bueno, dijo, aparentemente, nunca, tiene un precio. No pregunté cuánto ni por qué ahora. Dijo, mamá sigue diciendo que ya no siente que le pertenezca. Que está, contaminada. Resoplé. Qué curioso. Eso es lo que hace la verdad. ¿Crees que debería comprarla? ¿La quieres? No lo sé, dijo. Quizás solo quiero que signifique algo. Entonces no la compres. ¿Por qué no? Porque ya significaba algo. Simplemente no te gustó lo que ese algo era. No respondió durante unos segundos. Luego, probablemente tienes razón. El verano tiñó la casa de oro por las mañanas. Me despertaba con una luz que hacía que todo pareciera caro. Mi sofá de segunda mano, mis tazas desiguales, la única pintura que había conservado de la infancia. Una acuarela que hice de un campo que nunca existió. Colgaba en el pasillo ahora, justo donde la luz del sol podía encontrarla. Pasaba por delante cada día y pensaba, ellos me enseñaron a sobrevivir. Yo me enseñé a vivir.
Agosto trajo una llamada a la puerta. Margaret. Estaba en el porche con bailarinas y una blusa de lino, sosteniendo una tarta cubierta con papel de aluminio. No la invité a entrar. Salí yo. Nos sentamos en los escalones del porche. No dijo mucho al principio, solo me pasó la tarta y juntó las manos en su regazo. Leí algo el otro día, dijo finalmente, sobre las hijas que desaparecen sin irse. La miré. Continuó. Decía que son las que aprenden a desvanecerse mientras siguen presentes, sonriendo, siendo útiles, pero sin ser vistas de verdad. No hablé. Se volvió hacia mí. No te vi. No como debería haberlo hecho. Seguí sin hablar. Y esa, quizás, era la verdad más profunda de todas, porque por una vez, no necesitó mi perdón para terminar su frase. Nos sentamos allí hasta que el sol se puso bajo. Dejó la tarta. Al levantarse, preguntó, ¿puedo intentarlo de nuevo? La miré. Puedes intentarlo, dije. Es todo lo que puedo prometer. Asintió. Eso era suficiente por ahora. El otoño llegó en silencio. Los árboles fuera de la casa se volvieron ámbar primero, luego dorados, y luego dejaron caer sus hojas como secretos cansados. Las rastrillé yo misma. Sin listas de tareas pegadas en la nevera, sin un padre supervisando las esquinas del jardín. Solo yo, abrigada con una vieja sudadera, viendo el césped volverse desnudo y hermoso. Pensé en aquella mañana de Navidad más de lo que esperaba. La llave de la casa en la mano de Hallie, el sobre en la mía, el peso de un regalo que se sentía como un veredicto. Era fácil fingir que ya no importaba. Más difícil admitir que todavía lo hacía, solo que no de la manera que pensaba. No era la casa lo que había querido. Era ser vista como alguien que valía la pena que se la dieran. Margaret llamó en octubre. No para pedir nada, no para corregir, explicar o sugerir. Solo para decirme que había hecho sopa. Probé esa receta que te gustaba, dijo. La de las lentejas rojas y esa especia que nunca sé pronunciar. Cúrcuma, dije. Esa misma. Hizo una pausa. Pensé en ti mientras cocinaba. En lo callada que solías estar cuando comías. Como si tuvieras miedo de que alguien te pidiera tu plato. Sonreí débilmente. Quizás lo tenía. No discutió. No se disculpó de nuevo. Solo dijo, si alguna vez quieres un poco, siempre hay suficiente. Y por primera vez, le creí. La casa del lago finalmente se vendió. Hallie llamó un domingo por la mañana, con la voz tranquila y clara. No la compré, dijo. Lo pensé, pero no lo hice. ¿Por qué no? Porque me di cuenta de que nunca me gustó esa casa. Solo me gustaba cómo actuaban cuando estábamos en ella. Como si todo estuviera bien. Como si fuéramos algo dorado y completo. Es una ilusión difícil de abandonar. Prefiero construir algo real, dijo, y supe que lo decía en serio. Esa semana, la invité a casa de nuevo. Pintamos la habitación de invitados. Eligió un color llamado amanecer empolvado. Parecía gris en la lata, pero azul suave en la pared, como el cielo de la mañana filtrado a través de la memoria. Tomábamos descansos cada hora, comíamos pretzels, bebíamos sidra. En un momento dado, me limpió una mancha de pintura de la mejilla y dijo, ¿se te da bien esto? ¿El qué? Hacer que las cosas sean habitables. Me encogí de hombros. Tuve mucha práctica. Miró alrededor de la habitación. ¿Alguna vez piensas en vender? Ni una sola vez. Asintió. Sí. Parece el tipo de lugar que se queda. No respondí. No era necesario. Más tarde esa noche, me senté junto a la ventana con las luces atenuadas. El viento golpeaba el cristal, suave y rítmico. Abrí mi diario de nuevo, el que no había tocado en semanas, y escribí, le dieron la llave a ella, pero yo me di a mí misma la puerta. Llegó el día de Acción de Gracias. Hallie organizó algo pequeño. Amigos, un compañero de trabajo, alguien con quien salía casualmente. Me invitó con semanas de antelación, envió una tarjeta de verdad con un pavó dibujado a mano y un garabato, espero que vengas. Dije que sí.
No por obligación, por elección. Margaret y Gerald estaban allí. No intentaron abrazarme. No intentaron fingir que no había pasado nada. Simplemente dijeron hola y me dejaron estar. Fue suficiente. Durante el postre, Hallie repartió pequeñas tarjetas. Escribid una cosa por la que estéis agradecidos, dijo, y sin repetir. Me quedé mirando la mía durante mucho tiempo, y luego escribí que finalmente había dejado de necesitar el aplauso. La doblé y la metí en el cuenco. Volvió el invierno. La casa retenía el frío de manera diferente ahora, menos como una corriente de aire, más como una invitación a abrigarse y quedarse un rato. Instalé cortinas nuevas, gruesas de lana que parecían viejos telones de teatro. Compré un sillón de segunda mano, de un azul profundo con brazos de madera desgastados. Lo coloqué justo en el solarium. Se convirtió en mi lugar favorito para sentarme, no para pensar, no para procesar, solo para estar. A veces eso es lo más difícil de aprender, como simplemente existir sin defender tu presencia. Una mañana de diciembre, pasé por el espejo del pasillo y me sorprendí a mí misma a medio paso. Me asustó, no por mi aspecto, sino porque parecía tan imperturbable. No había tensión en mis hombros, ni guión detrás de mis ojos, ni espera de la réplica de otra persona. Parecía alguien que sabía lo que le pertenecía. Parecía alguien que había dejado de actuar. Todavía tenía la oferta de trabajo. No la original, esa se había quemado, pero imprimí una copia del correo electrónico solo para verla de nuevo. Mismo puesto, misma redacción, mismo insulto disfrazado de practicidad. La doblé en 3 y la deslicé entre las páginas de mi diario. No como amargura, como un registro. Como un fósil. Prueba de que algo vivió aquí una vez y ya no lo hace. Llegó la Nochebuena. Recibí 2 invitaciones, una de Hallie, una de Margaret. Rechacé ambas, educada y suavemente. En su lugar, me quedé en casa, encendí la chimenea falsa, puse gas antiguo y cociné para una. Serví la comida con cuidado, puse la mesa para mí con servilletas de tela y una copa de vino que no había usado en meses. Incluso encendí una vela. No por el ambiente, por la ceremonia. Porque estar sola ya no era un castigo. Era una declaración. No lloré. Ni siquiera pensé en llorar. Simplemente di un bocado y susurré, «Feliz Navidad». Como si fuera mía para decirla. Afuera, la nieve comenzó a caer. Constante, ligera. Sin titulares, sin drama, solo copos encontrando su camino al suelo sin pedir permiso. Observé desde la ventana, con una manta sobre mi regazo, el diario en la mano, y escribí, en la mañana de Navidad, mis padres le dieron una llave de casa a mi hermana y luego dijeron, algún día lo entenderás. Tenían razón. Pero confundieron el silencio con la ignorancia y el cumplimiento con la falta de ambición. Olvidaron que yo siempre estaba observando. Y finalmente, dejé de esperar. Finalmente, abrí mi propia puerta y la crucé sin preguntar si se me permitía. Cerré el diario, lo dejé en el alféizar de la ventana y me recosté en la silla. Mío ahora. Todo era mío ahora. No en el sentido de escrituras y títulos, sino en el sentido de la verdad. Y finalmente, eso fue suficiente.